casa no comía nada, ¿sí o no? Porque no tiene poder ni fuerza. ¿Sí o no? Sí, ya, otra vez. Vamos a saludar los unos a los otros, por favor. Buen día. Buen día. Gracias por todo. O sea, hoy especialmente es el día del Señor. Entonces, a los hermanos que le aman mucho la palabra del Señor, vienen a la iglesia. Gracias por todo. Nuestro pastor se va a otra iglesia. Por eso hoy especialmente es el día especial. Para los miembros de la iglesia Tarancón, en toda la semana comen la comida buena, con la palabra del pastor Julián, ¿sí o no? Por especialmente hoy, para todos los miembros de la iglesia Tarancón, debe comer un pan trigo. Si el sabor no está bien, pero por eso ya tiene que comer una vez al año, por favor. Ya especialmente hoy es el día del Señor. Gracias por todo. En España hay muchas iglesias. Además, hace unas semanas hubo una inauguración de la iglesia de Mérida. Y personalmente yo estoy en la iglesia de Madrid Este. En el principio, después de venir a España, yo estuve en la iglesia de Almería durante 7 años pico. Y luego en Málaga. Por eso en el principio era almeriense y malagueño. Ahora madrileño. Pero la vida de Madrid no está bien. A mí no me gusta. Sí, Tarancón, sí, el aire puro está bien, ¿no? Sí, y también, sí, por los miembros de la iglesia de Tarancón, a mí me gusta, sí, para comunicar bien con los miembros de la iglesia. Gracias por todo. Una consulta, ¿por qué es famoso Tarancón? Por nuestra iglesia, ¿sí o no? Sí, sí, gracias por todo. Ya hoy también, sí, empezamos con la oración. Vamos a orar. Señor, gracias por salvarnos a Dios. Señor, después de recibir la salvación, queremos dar gran gloria a nuestro Señor. Señor, éramos insensatos. Por eso, con nuestra sabiduría y con nuestro conocimiento, no podemos conocer a Dios y a nuestro Señor. Pero el Señor nos amó primero. Por eso podemos ser el Hijo de Dios. Por eso, después de recibir la salvación, queremos saber bien la voluntad de nuestro Señor que aparece en la Biblia. Hoy también, con la palabra del Señor, queremos crecer nuestra fe. Señor, nosotros estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Por eso, el resto del tiempo tiene que dirigirnos nuestra alma, nuestros pasos ante la presencia del Señor. Hoy, por medio del Día del Señor, queremos entender la voluntad de nuestro Señor. Por eso también tiene que darnos el conocimiento de la Biblia para crecer nuestra fe y para entender la voluntad de nuestro Señor. Pero a algunos hermanos que no pueden venir a la iglesia, por favor, les dará una ocasión más para escuchar la palabra del Señor y para comer la comida espiritual con la palabra de nuestro Señor. El resto del tiempo tiene que estar junto con nosotros, según su nombre, Emmanuel, por favor. En el nombre de Jesucristo, que nos ha salvo, hemos orado. Amén. Y busquemos en la Biblia el libro Éxodo, capítulo 3. El libro Éxodo, capítulo 3. El libro Éxodo capítulo 3, versículo 18.
Éxodo capítulo 3, versículo 18. ¿Lo encontramos? ¿Todavía no? Qué pena. Ya. Ya. Éxodo capítulo 3, versículo 18. Leamos juntos. Ya. Y oirán tu voz, e irás tú y los anuncios de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Encantado. En el principio, sí, personalmente les he explicado sobre mi vida. Yo ahora estoy en la iglesia de Madrid Este. ¿Todo el mundo me conoce o no? ¿Sí? Yo, sí, personalmente vine a España hace 14 años y pico. Y luego, pero continuamente estaba en un pueblo pequeñito, se llama Almería. Ahora, en el centro de España, se llama Madrid. Pero a mí personalmente no me gusta la vida de Madrid, sino la vida de pueblo es mejor, ¿sí o no? Sí, gracias por todo. Ya especialmente hoy pensamos sobre la vida cristiana después de ser salvo. En el capítulo 3, versículo 18, aparece una palabra, se llama el camino de 3 días. Hay muchas referencias a un camino de 3 días por la Biblia. Para los israelitas, después de recibir la salvación con la sangre del Cordero Pascual, deben irse un camino de 3 días por el desierto, obligatoriamente. Pero para los israelitas, ¿por qué debe caminarse un camino de 3 días por el desierto? Por eso, después de recibir la salvación, para todos los santos también tiene que caminarse un camino de 3 días por el desierto, para servir a Dios. Para los israelitas, después de salir de Egipto, debe irse un camino de 3 días por el desierto para servir a Dios. El pueblo de Israel dice para ofrecer sacrificio a Dios, ¿sí o no? Para nosotros, cuando lleva la vida cristiana después de ser salvo, cada uno tiene que irse a un camino de 3 días para servir a Dios verdadera. Después de recibir la salvación, hay muchas tareas para nosotros. ¿Cómo tenemos que servir a Dios? ¿Cómo tenemos que crecer nuestra fe? El camino de 3 días se refiere al camino de la distancia y de la separación del mundo. Para nosotros, ¿cuántos kilómetros, cuántas distancias están separados yo y del mundo después de ser salvo? Ahora mismo, algunos hermanos están muy cerca del mundo. En aquel momento, ahora usted está en peligro. ¿Por qué? Si alguna persona que sí está cerca del mundo, en cualquier momento puede caerse en la tentación del diablo y el mundo. Por eso, para los israelitas, deben irse un camino de 3 días por el desierto. Para nosotros también, después de recibir la salvación, si no tiene la distancia, un camino de 3 días por el desierto, en cualquier momento puede caer en la tentación del mundo y en la tentación del diablo. Por eso también, después de recibir la salvación, tiene que mantener una distancia hacia el mundo. Por favor. Pero pensamos una cosa. Para los israelitas, antes de irse un camino de 3 días por el desierto, para los israelitas deben hacer unas cosas obligatoriamente. Sí, uno de ellos es un evento, es un culto pascual.
Para los hombres que han estado en Egipto, deben experimentar la sangre del Cordero Pascual obligatoriamente, ¿sí o no? Para los hombres que han experimentado la sangre del Cordero Pascual, solo puede mantener una distancia del mundo. Para los hombres que no han experimentado la sangre del Cordero Pascual, no puede salir del mundo. No tiene requisito para salir de Egipto. ¿Quién puede mantener la vida cristiana? ¿Quién puede servir al Señor después de ser salvo? Para los hombres que han experimentado la sangre del Cordero Pascual, solo puede servir al Señor. En el mundo hay muchos cristianos de su boca. Señor, te amo. Y luego viene a la iglesia. Pero después de venir a la iglesia, desde el primer día, podría servir al Señor sinceramente y verdaderamente. Es imposible. Primeramente tiene que experimentar la sangre del Cordero Pascual. Sin sangre no puede servir al Señor. No tiene requisito para servir al Señor. ¿Quién puede servir al Señor? ¿Quién puede ofrecer sacrificio a Dios? Para los hombres que han experimentado la sangre del Cordero Pascual. Es muy importante. Entre nosotros, todos los miembros de la iglesia han experimentado la sangre del Cordero Pascual. Uno últimamente viene a la iglesia y además alguno viene a nuestra iglesia desde tantos años. Pero verdaderamente, ¿usted es un salvo o no? ¿Usted ha experimentado la sangre del Cordero Pascual o no? ¿Por qué no se cambia su vida? ¿Por qué no se cambia su vida cristiana? Algunos continuamente, sí, bebiéndose cerveza y fuma continuamente. Después de recibir salvación porque no le ama al Señor y la palabra del Señor. ¿Por qué no se cambia su vida? ¿Por qué? Usted todavía no ha experimentado la sangre del Cordero Pascual. Por eso no puede servir al Señor. No tiene un requisito para servir al Señor. Por favor, para servir al Señor hay única condición, que es, tiene que experimentar la sangre del Cordero Pascual. Si no, no puede salir de Egipto, ni servir al Señor en el desierto. Por favor, hay únicas condiciones. Por eso, cada uno tiene que reflexionar sobre sí mismo. ¿Por qué mi vida no me cambia? ¿Por qué? ¿Por qué fuma continuamente? ¿Por qué bebe licor continuamente? ¿Por qué no estudia la Biblia? ¿Por qué no le ama al Señor? ¿Por qué no predica el Evangelio? Todavía no ha experimentado la sangre del Cordero Pascual. Por eso no se cambia su vida. Por ejemplo, hoy yo he visto personalmente a los miembros de la iglesia de Tarancón. Pero después de empezar una alabanza, unos miembros de la iglesia vienen caminando tanto tarde. ¿Sí o no? Sí. En nuestra iglesia no. En la iglesia de Madrid Este no. Todos los miembros de la iglesia vengan mínimo hace 30 minutos antes de empezar. Para los niños, a las 9:30, máximo a las 10, para empezar la escuela dominical. Para los adultos, también a las 10, mínimo. Pero nuestra iglesia, come, durmiéndose bien, caminando bien, ¿no? Charlando, tal. Y luego viene, porque no se cambia la vida. No le ama. ¿Por qué? No le ama al Señor, ni a la palabra del Señor. Por eso viene tanto tarde, caminando tanto tarde. Por favor. Por eso todos los miembros de Egipto, para los israelitas,
deben experimentar la sangre del Cordero Pascual. Si no, nadie puede servir al Señor. ¿Sí o no? En ese versículo aparece una palabra, un camino de 3 días por el desierto. No en Egipto. Para los hombres que están en Egipto, nadie puede servir al Señor. Nadie ofrece el sacrificio a Dios con sus esfuerzos. Solamente para los hombres que salieron de Egipto pueden servir al Señor. Alguna persona dice, vuestra iglesia, una de las otras iglesias en Tarancón. Por favor, no. Hasta ahora no entiende una diferencia entre nuestra iglesia y otra iglesia. Por favor. Si hasta ahora sí no entiende, por favor, tiene que escuchar bien el seminario bíblico de nuevo para ser salvo primero. Ya pensamos. Ya Éxodo capítulo 2, versículo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Ya todas las hermanas leen junto, ya. Y la sangre os será por señal en las cosas donde vosotros estéis. Y veré, la sangre pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plagas de mortad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué significa esto? Se refiere a la sangre del Cordero Pascual. ¿Sí o no? Sí. Dios juzgó a los egipcios y a los israelitas cuando estaba en Egipto. Pero, ¿quién puede mantener su vida? ¿Quién puede sobrevivir? ¿Quién puede guardar su vida? ¿No? Para los hombres que han experimentado la sangre del Cordero Pascual, puede guardar sus vidas. ¿Sí o no? Por favor. Para los israelitas, antes de salir de Egipto, todos los israelitas deben experimentar la sangre del Cordero Pascual. Sin sangre, nadie puede servir al Señor en el desierto. ¿Por qué? Para los hombres que no han experimentado la sangre del Cordero Pascual, serán muertos. Para los muertos, ¿pueden servir al Señor? Imposible. Por eso, para servir al Señor en el desierto, todos tienen que experimentar la sangre del Cordero Pascual. ¿Sí o no? Pero todos los que aparecen en el Antiguo Testamento es la sombra de Cristo. Por ejemplo, el Cordero Pascual es la sombra de Cristo. ¿Sí o no? Sí, también. Tabernáculo también es la sombra de Cristo. Todos los que aparecen en el Antiguo Testamento es la sombra de Cristo, es la verdad. Ya, 1 Corintios capítulo 5. Ya, 1 Corintios capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5, versículo 7. Primera Corintios capítulo 5, versículo 7. Ya. Versículo 7, los hermanos, si hombres leen junto, ya, limpiaos
pues de la vieja levadura, para que seáis nuestras masas, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sí. Por eso la sangre del Cordero Pascual es la sangre de Cristo. ¿Me entiende? Sí. Por eso, para nosotros sabemos bien sobre el contenido del seminario bíblico. Por medio del seminario bíblico hemos entendido la importancia de la sangre del Cordero Pascual. Para obtener la vida, para los hombres que están en Egipto, deben experimentar la sangre del Cordero. No hay perdón de pecado sin sangre. No hay el Hijo de Dios sin sangre. Para ser el Hijo de Dios, para recibir el perdón de pecado, debe experimentar la sangre del Cordero. Es muy importante. Por eso, por favor, para servir al Señor, para ofrecer sacrificio a Dios en el desierto, primero, tiene que experimentar la sangre del Cordero Pascual. Si no, nadie puede servir al Señor. Entre nosotros, ¿quién quiere servir al Señor? De su boca, siempre, Señor, te amo. ¿Cómo quiere servir al Señor? Por favor, en otro día también, si tiene un hueco, aprendemos sobre una manera de que servir al Señor. Para nosotros, sinceramente y verdaderamente quieres servir al Señor, primeramente, por favor, tiene que experimentar la sangre del Cordero. Si no, no puede servir. No tiene un requisito para servir al Señor. ¿Por qué? Para los hombres que no han experimentado la sangre del Cordero, serán muertos. Para los muertos, no pueden servir al Señor. Por favor. Y después de experimentar la sangre del Cordero, para los hombres que han experimentado la sangre del Cordero Pascual, tiene que pasar por el mar rojo. ¿Me entiende? ¿Sí o no? Mira, para pasar, para cruzar por el mar rojo, entonces, primeramente, tiene que experimentar la sangre del Cordero. Y luego, para los hombres que han experimentado la sangre del Cordero, puede pasar por el mar rojo. ¿Sí o no? Ya, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 3. Pero 1 a 4, perdón. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 a 4. Ya, jóvenes y estudiantes, ¿sí hay? ¿Sí hay? Sí, los jóvenes, ¿no? Por favor, leen junto. Ya. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestra Padre todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Sí. Versículo 1 dice aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Por eso, mira, el mar rojo es la sombra del bautismo. Bautismo. Por favor. Todos los que aparecen en el Antiguo Testamento es la sombra de Cristo y también sombra de alguna cosa que aparece en el Nuevo Testamento. Por favor. Por eso hay un requisito.
¿quién puede servir al Señor? Para los hombres que han experimentado la sangre del Cordero, pueden servir al Señor. Y después de experimentar la sangre del Cordero, para los hombres que pudieron pasar por el mar rojo, tienen un requisito para servir al Señor. Por favor, no tenga equivocación. Hoy no es el seminario bíblico, ¿no? Sí, pero pensamos. Mira, ya, para los hombres que quieren servir al Señor, primeramente deben experimentar la sangre del Cordero Pascual, ¿sí o no? La sangre. Y luego, después de experimentar la sangre del Cordero, continuamente tiene que pasar por el mar rojo. El mar rojo. ¿Me entienden? Y luego el pueblo de Israel, finalmente en el desierto, para servir al Señor. ¿En dónde? En tabernáculo. En tabernáculo. Mira, pensamos una cosa. Aquí aparte el proceso de la vida cristiana y el proceso de la salvación. Mira, primeramente tiene que recibir la salvación con la sangre de Cordero Pascual. Se llama Cristo. Sin sangre no hay perdón de pecado. Salvación. El bautismo. Y tabernáculo en la iglesia. Ese es el proceso de la vida cristiana. Mira, usted cuando era pequeñito, desde cuando era pequeñito iba a la iglesia con sus amados, con sus familias, con sus compañeros. Bien hecho. Ahora mismo, alguno viene a la iglesia y luego dice, ahora mismo yo soy un miembro de la iglesia. No. Uno dice, mira, yo desde cuando era pequeñito iba a la iglesia católica, a la iglesia pentecostal, a la iglesia de bautista, a la iglesia de testigo de Jehová. Sí, hay varios tipos de la iglesia, pero lo que iba a la iglesia no es un salvo. No tenga equivocación. Ya, usted iba a la iglesia y luego dice, ha recibido el bautismo. Fue bautizado en la iglesia católica y en la iglesia bautista. En la iglesia pentecostal no pasa nada. El tipo de la iglesia no es importante, pero el bautismo es importante. Por eso dice, después de ir a la iglesia, algún día fue bautizado en la iglesia evangélica. Y luego, finalmente, yo soy salvo. Hay muchas personas que se piensan como así, sobre la salvación de sí mismo. Yo personalmente, cuando estaba en la iglesia de Almería, yo he hallado este tipo de personas mucho. ¿Usted ha recibido la salvación? Sí, le pregunto a él en aquel momento. Los latinos mayoritariamente me han dicho, sí, pastor, yo fui a la iglesia desde cuando era pequeñito. Y luego, algún día, yo he recibido el bautismo cuando era pequeñito. Por eso me salvo. No. Al contrario. Mira, primeramente, usted tiene que recibir la salvación. Ese hombre tiene un requisito para recibir el bautismo. Ese hombre, para los hombres que han experimentado la sangre del Cordero Pascual y el bautismo, tiene un requisito para quedarse en la iglesia. Si tiene un hueco, tiene que buscar una palabra, se llama la iglesia por Google. En Google sale como así. La iglesia no es edificio, como así, sino un rebaño o un grupo de los que han recibido la salvación. Por favor, entre nosotros, usted continuamente, si viene a la iglesia, no puede ser un miembro de la iglesia, no puede ser salvo.
Por eso, primeramente, usted tiene que recibir la salvación con la sangre del Cordero Pascual. Y para los hombres que han experimentado la sangre del Cordero Pascual, deben recibir el bautismo. Deben ser bautizados. Y luego, ese hombre tiene un requisito para quedarse en iglesia. ¿Me entiende? Pero en el día de hoy, al cambio el orden. Mira, yo fui a la iglesia desde cuando era pequeñito. Por eso, y algún día yo sí fui bautizado por un pastor famoso en todo el mundo. Por eso me salvo. Y luego siempre prepara un documento de bautismo en la casa. Por favor, al contrario. No es salvo. Hay muchas personas que tienen una equivocación sobre el conocimiento de la salvación. Por favor, para servir al Señor, primeramente tiene que experimentar la sangre del Cordero Pascual. Y esa persona tiene que cruzar por el mar rojo. Se llama el bautismo. Ese hombre, cuando está en el desierto, solo puede servir al Señor. En el desierto, ¿qué hay? Tabernáculo. ¿Me entiende? Pero en el día de hoy, piensa al contrario. Por favor. Entre nosotros, si hay personas que se ponen la ropa interior por fuera, o bikini, no hay, ¿sí o no? No hay. ¿Qué significa esto? La sangre del Cordero es como la ropa interior. Y luego, bautismo es como la ropa exterior. Primeramente tiene que ponerse la ropa interior por dentro. Y luego, exterior. Ese hombre se queda en la iglesia. Por medio del Éxodo, el libro de Éxodo, nos explica el proceso de la salvación y el proceso de la vida cristiana. Pero en el día de hoy se cambió el orden. Pero regresamos a la palabra. Mira, ¿quién puede servir al Señor en el desierto? El pueblo de Israel debe irse un camino de 3 días por el desierto de Egipto. Para servir al Señor. Pero, ¿quién puede servir al Señor verdaderamente y sinceramente? Solo para los hombres que han experimentado la sangre del Cordero Pascual, tiene un requisito para servir al Señor en el desierto. Sí. Después de experimentar la sangre del Cordero, solo podría servir al Señor sinceramente. Ese hombre, después de experimentar la gran gracia del Señor, puede servir al Señor. Sí, para nosotros, cuando lleva la vida cristiana, ¿por qué tenemos que servir al Señor? Por recibir gran gracia del Señor. Con la muerte de Cristo podemos servir al Señor. No hay otra causa más. Pero ahora mismo usted, ¿por qué no sirve al Señor? ¿Por qué? Por favor, no hay gran gracia. No han experimentado gran gracia del Señor con la sangre de Cristo, ¿no? Por favor, para nosotros es diferente. Después de recibir la salvación, después de experimentar la sangre del Cordero, ¿cómo puede servir al Señor? ¿Cómo puede agradar al Señor? Para nosotros tenemos que pensar continuamente al Señor. ¿Cómo tenemos que pagar la gran gracia del Señor a nuestro Jehová? Nuestra tarea es esto. Por favor. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis
Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Versículo 3, todo, leamos juntos. Y no había más maldición, y el otoño de Dios, el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Sí, ¿quién puede servir al Señor en el reino de Dios? ¿Quién? Y también en la época de Cristo, en la época de Jesucristo, sus siervos, los discípulos de Cristo le sirvan a Él. ¿Sí o no? Porque los discípulos de Cristo le sirvan a Él. ¿Por qué? Ellos han experimentado la gran gracia del Señor. Y también después de entregar el reino de Dios, ¿quién puede servir al Señor? La Biblia dice a sus siervos. A sus siervos solamente puede servir al Señor. Somos los siervos de Cristo. Somos los hijos de Dios. Somos los colaboradores de Cristo. Por eso para nosotros solo podemos servir al Señor en el desierto. El mundo es el desierto. En el desierto no hay agua, sin comida. En aquel momento, por medio del tabernáculo, puede recibir gran consuelo. En el mundo ahora es el desierto. Nosotros estamos en el desierto, pero por medio de la iglesia que está en el desierto, podemos servir al Señor. Para los hombres que han experimentado la sangre del Cordero y para los hombres que han pasado por el mar rojo, puede servir al Señor sinceramente. ¿Sí? Pero pensamos una cosa. En el mundo, mira, los israelitas sí descendieron a Egipto. Abraham, cuando estaba en la tierra de Canaán, le servía a Dios, a Jehová. Pero después de descender a Egipto, para Abraham y su familia no pueden servir al Señor. En Egipto nadie puede servir al Señor. Nadie. Para nosotros igualmente, cuando estamos en el mundo como Egipto, no podemos servir al Señor. Por eso, después de salir de Egipto, para los hombres que salieron de Egipto, pueden servir al Señor. En la tierra de Egipto, nadie puede servir al Señor. Para nosotros igualmente. Después de experimentar la sangre del Cordero, pueden servir al Señor sinceramente. En el mundo es muy complicado para servir al Señor, ¿no? A menos que nuestro corazón, nuestra mente se aparten de Egipto, no podemos servir verdaderamente a Dios, ¿no? ¿Cómo puede servir a Dios cuando nuestro corazón y mente está en Egipto? Mira, ahora mismo alguna persona físicamente y espiritualmente están en Egipto. ¿Qué significa Egipto? Egipto se refiere al mundo. Al mundo. Mira, el sobrino de Abraham se llama Lot. Lot personalmente ha experimentado la vida de Egipto con su tío Abraham. Finalmente, cuando sucedió una oportunidad para escapar del seno de su tío Abraham, se ha ido a Sodoma y Gomorra. En su corazón, en su mente, en sus ojos hay Egipto. Para nosotros,
cuando estamos en Egipto, no podemos servir al Señor sinceramente. Aunque nuestro cuerpo está en el mundo, nuestro corazón y nuestra mente deben estar lejos de Egipto antes de que podamos servir al Señor. ¿No? Sí, en el mundo hay un proverbios. Yo he buscado por un diccionario de español, ¿no? Dice, lo que no se ve, no se siente. Yo no hablo en cristiano. Sí, lo entiende todo, ¿no? Sí. Lo que no se ve, no se siente. Sí. Lot, cuando estaba en Egipto con su tío Abraham, sí, en su corazón lo ha guardado, la vida de Egipto. Él ha experimentado la civilización mundial. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo. En su corazón lo tiene. Finalmente, cuando sucede una oportunidad para salir del seno de su tío Abraham, se ha ido a Sodoma y Gomorra finalmente. Para nosotros, físicamente estamos en el mundo, pero físicamente y espiritualmente, si no mantiene la distancia del mundo, no puede mantener la vida cristiana. En cualquier momento puede caer en la tentación del mundo. Por favor, entre nosotros, alguno si está muy cerca del mundo y de Egipto, por favor, tened cuidado. Tened cuidado. Yo personalmente, cuando estaba en Almería, había un hermano de que vive muy lejos de la iglesia. Él siempre llegó tanto tarde, antes de empezar el sermón el domingo. Siempre, después de empezar y pasó 30 minutos, el sermón del domingo, lo llego. Finalmente, ¿cómo sería? Chao, chao, al mundo. Chao, chao, al mundo. ¿Por qué? Desde el principio, su cuerpo no está cerca de la iglesia. No está cerca de la palabra del Señor. Mira. Después de recibir la salvación, si no mantiene la distancia del mundo, en cualquier momento puede caerse en la tentación del mundo. Por eso, cada uno tenéis que cuidar. Después de recibir la salvación, todos los salvos deben irse un camino de 3 días por el desierto para servir al Señor. Para todos los salvos, para todos los hombres que han experimentado la sangre del Cordero Pascual, deben irse un camino de 3 días para servir al Señor. ¿Qué significa esto? Tiene que cortar una relación con el mundo, tiene que cortarlo. Si no mantiene la distancia del mundo, puede caerse en la tentación fácilmente. Físicamente, espiritualmente, igual. 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Segundo Corintios capítulo 6, versículo 17 hasta capítulo 7, versículo 1. Segundo Corintios capítulo 6, versículo 17 hasta capítulo 7, versículo 1. Todo leen junto. Ya. Por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y lo os recibiré
y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionado la santidad en el temor de Dios. Sí. A Dios le gusta. Fue separado el pueblo de Israel de Egipto. Para los santos igualmente. En el Nuevo Testamento, nuestro apóstol Pablo nos da gran advertencia sobre la vida cristiana. Si usted continuamente está en el mundo y si le sigue como el costumbre del mundo, en cualquier momento puede caerse en la tentación. El diablo siempre echa un anzuelo a ti, continuamente. Sí, el diablo está vivo. Sí. Por eso, por favor, después de recibir la salvación, si no mantiene una distancia del mundo, es muy peligroso. Espiritualmente y físicamente tiene que estar separado del mundo. Israel debía ser un pueblo separado, de la misma manera que le somos nosotros. Para nosotros, para servir al Señor, tenemos que mantener una distancia del mundo, espiritualmente y físicamente. Sí. Sí, podemos conocer a unos hermanos. ¿Cómo? Si conoce a su compañero, podemos conocer bien a él. Él, ¿a quién se acerca? ¿A quién se acerca? ¿A quién se acerca? Sí. Si ve a su compañero, podemos saber bien a él. ¿Sí o no? Cuando lleva la vida cristiana, igualmente. Para los mundanos se acerca a los mundanos, pero para los salvos tiene que se acerca a los salvos. Para nosotros, cuando lleva la vida cristiana, por favor, se tiene que una distancia, tiene que mantener una distancia del mundo. Y luego tiene que estar cerca de la iglesia y de la palabra del Señor. Para siempre. Para siempre. Para los hombres que siempre están cerca del mundo, en cualquier momento se ha ido al mundo. Finalmente. ¿Por qué? Su cuerpo, su espíritu, su corazón, su mente, siempre está cerca del mundo. Sí. Entre nosotros, si hay personas que les gusta mucho una reunión con sus compañeros, más que la reunión de la iglesia, este hombre es muy peligroso. En cualquier momento puede caerse en la tentación del mundo y luego se ha ido al mundo. Esa es verdad. Sí. Si hay un hombre que le gusta mucho el móvil más que la palabra del Señor, en el día de hoy, desde los adultos hasta los niños, les gusta mucho móvil, ¿sí o no? Todo el día mirando, ¿sí o no? Sí, mira, en el día de hoy, Facebook, Instagram, WhatsApp, algo tal. Para verle todo esto, mínimo 30 minutos. Máximo unas horas, ¿sí o no? Si lo tiene el hueco para verlos, por favor, tiene que mirarte la Biblia. Escuchar la palabra. Si está separado
de la iglesia puede caerse en la tentación fácilmente. Para nosotros tenemos que estar separados del mundo para servir al Señor. Físicamente, espiritualmente, igual. Alguna persona de su boca, Señor, te amo, pero sus acciones siempre no le gusta leerse la palabra. No le gusta comunicar con los salvos. Pero es muy bueno para comunicar con los mundanos. ¿Sí o no? Para nosotros tenemos que servir al Señor después de ser salvo. Pero cada uno tiene que reflexionar sobre sí mismo. Verdaderamente y sinceramente, por mi acción, por mis hechos, ¿puede servir al Señor? ¿Con mis hechos puede agradar a nuestro Señor? Por favor. El pueblo de Israel debe irse un camino de 3 días por el desierto para servir al Señor, para ofrecer sacrificio a su Dios. Por favor. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Versículo 1 al 3. Levítico capítulo 11, versículo 1 al 3. Ya, versículo 1 al 3, leamos juntos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumina, comeréis. ¿Sí o no? Sí, Levítico capítulo 11 habló de los animales limpios y los animales inmundos, ¿no? Sí, sí. Hay 2 animales para los israelitas. Entonces, mira, ¿por qué para los israelitas tienen que obedecer a la palabra del Señor para comer? ¿Es comestible? ¿Por qué? Para Dios hay 2 tipos de animales. Los animales limpios y los animales inmundos. ¿Sí o no? Para los israelitas solo pueden comer los animales limpios. ¿Sí o no? Sin pezuña, sin rumia, no puede comer. ¿Sí o no? ¿Por qué nuestro Dios les ha dado esta palabra a los israelitas? Para separación. Para separación. Mira, hay separación. Hay 2 tipos de animal. En el mundo también hay 2 tipos de personas. Los que se salvan y los que se pierden. Los vivos y los muertos. Para los vivos no pueden estar con los muertos. ¿Me entiende? Sí, por ejemplo, uno tiene su esposa guapa, Miss World, Miss Taranco. Pero algún día murió. Entonces, él podría estar con cadáver de su esposa. Pero guapa. ¿No es su amado? ¿No es su amada?
Sí, pero ¿por qué no? Muerto. Fácil. Igualmente, para Dios, en el mundo solamente hay dos tipos de personas, los vivos y los muertos, los que se salvan y los que se pierden. Si no reciben la salvación, todas las personas son muertos espiritualmente ante la presencia de Dios. Para los animales igualmente. Para Dios hay dos tipos de animales, los animales limpios y los animales inmundos. Nuestro Dios le gusta la separación, la división. Pero en el día de hoy, para los salvos después de entender la voluntad del Señor, va a intentar estar con los inmundos. No. Por favor, no tenga equivocación. Para nosotros tenemos que estar separados del mundo. No tiene que estar junto con los mundanos. Inmundos, tampoco. ¿Hasta cuándo quiere vivir con los inmundos? ¿Hasta cuándo quiere estar con los inmundos? Adán y Eva, después de cometer el pecado, sus almas fueron muertos. ¿Sí o no? Muertos. Por eso Dios no puede estar junto con ellos. Finalmente Adán y Eva, porque fueron echados fuera del huerto de Edén, ellos tienen las almas muertas. Por eso un vivo no puede estar junto con Dios. Dios no puede estar junto con las almas muertas. Por eso, para nosotros, tenemos que llevar un discernimiento. Para usted, ¿verdaderamente tiene un discernimiento? ¿Tienen los ojos para discernir lo verdadero de los falsos? Para usted tiene un ojo y los ojos para discernir entre los vivos y los muertos. ¿Cómo puede distinguir entre los muertos y los vivos? ¿Solo para los hombres que vienen a la iglesia son salvos? No. Por favor. Para los israelitas hay dos tipos de personas, entre los animales limpios y los animales inmundos. Por favor. Pero, ¿por qué nos explica estas cosas? Mira, todos los que aparecen en el Antiguo Testamento es la sombra de Cristo y sombra de la vida cristiana. Para los hombres que están en el Antiguo Testamento, si no tiene discernimiento, no puede comer sobre estos animales. Para los hombres que han recibido la salvación, después de ser salvos, ¿cómo tenemos que mantener la vida cristiana? Por favor. En última instancia, Levítico capítulo 11 pretende explicar Salmo capítulo 1. Por favor, alguna iglesia se llama la iglesia de Adventistas del Séptimo Día y la iglesia de Testigo de Jehová. Ellos continuamente utilizando y citando este capítulo. Para los israelitas no pueden comer los animales inmundos. Igualmente, para nosotros no podemos comer como estos animales como los israelitas. No. Por favor. Para los israelitas y para los hombres que no han recibido la salvación, están bajo la ley del Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo. ¿Me entiende? ¿Sí? Es diferente. Por eso, para los hombres que están bajo la ley del Antiguo Testamento, recibe el juicio de Dios por los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero para nosotros
no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la ley de Cristo. 1 Corintios capítulo 9 dice. Por eso nosotros no estamos bajo esta palabra. Por eso para nosotros podemos comer todo. Desde los animales limpios hasta los animales inmundos. Yo soy omnívoro, come todo. Por eso para alguna persona tiene duda, mira 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4. Para los hombres que tienen duda sobre esta palabra, si busca 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, sale la respuesta sobre este tema. ¿Ok? Pero, ¿por qué no se explica Levítico capítulo 11? Por favor, en última instancia, Levítico capítulo 11 pretende explicar el Salmo capítulo 1. ¿Me entiende? Por eso, por favor, todos los hermanos de la iglesia, por favor, tienen que escribir esta palabra sobre capítulo 11 de Levítico. Salmo capítulo 1. Está vinculada al capítulo 1 de Salmo, como así. Y luego miramos. Y luego aquí, versículo 3 aparece sobre Lumía, ¿sí o no? Aquí, versículo 3, en medio, última línea pone que Lumía, comeréis, ¿sí o no? Sí. Y luego busquemos la Biblia, Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Ya, versículo 1 y 2. 1 y 2, leamos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en salida de, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí, meditar se refiere a la rumía. Rumía. Si sabe el significado de rumiar, busca internet. Rumiar, come otra vez, ¿sí? Rumiar como un vaca, ¿sí? Sí. Mira, Levítico capítulo 11, versículo 3 aparece un animal, rumía, ¿sí o no? Aquí, para los santos, como los santos deben meditar en la palabra del Señor como los animales rumías. ¿Me entiende? Por eso Levítico capítulo 11 está vinculada al capítulo 1 de Salmos. ¿Me entiende? Pero para la iglesia de Adventista del séptimo día y la iglesia de Testigos de Jehová dice, para todos los hombres que están en la iglesia deben guardar todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Todos los mandamientos del Antiguo Testamento. No. Ellos todavía no han recibido la salvación. Todavía no han experimentado la gran gracia del Señor. Por eso hasta ahora ellos están bajo la ley del Antiguo Testamento. Pero para nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la ley de Cristo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27 pone. Y también 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 pone, para nosotros si comamos con gracia es posible. Por favor. Pero la Biblia, ¿por qué no se explica estas cosas? Por medio de Levítico capítulo 11, no se explica sobre la separación y meditación. Dos cosas. Como el contenido de capítulo 1 de Salmos. A Dios le gusta
la separación y la meditación. Si miramos el proceso de la creación por medio del capítulo 1 de Génesis, sabemos bien la característica de nuestro Dios y un atributo de nuestro Dios. Dios separó la luz de las tinieblas. Dios separó las aguas que están bajo la expansión sobre la expansión. ¿Sí o no? A Dios le gusta la separación, la distinción. El pueblo de Israel tiene que estar separado del mundo. Un camino de 3 días. Para nosotros igualmente, después de recibir la salvación, si no está separado del mundo, no puede servir al Señor sinceramente y verdaderamente. ¿Usted ahora está en el mundo o en el Señor? ¿Por qué no puede servir al Señor sinceramente? Usted ahora, hasta ahora, continuamente está en el mundo. Por eso no puede servir al Señor. Cada uno tiene que reflexionar sobre sí mismo. ¿Por qué no se cambia mi vida? Por favor. Mira, pensamos una cosa. Para el pueblo de Israel debe caminarse un camino de 3 días por el desierto. ¿Sí o no? Pero, porque el pueblo de Israel debe caminarse un camino de 3 días, ¿por qué? Pensamos, sí, ¿cuántos kilómetros puede caminar por el día? ¿20? ¿40? Puede ser, ¿no? Entonces, por 3 días, ¿cuántos kilómetros pueden caminar? 3 días, 100, 200 pico, ¿no? Pero pensamos, después de caminar durante 3 días hacia el desierto, en aquel momento, ¿es fácil para regresar a Egipto? No. Mira, para usted, si camina durante 3 días y luego en aquel momento tu marido, tu esposa dice, amado, tiene que regresar a la casa. ¿Qué dice? Y luego en esta noche se pelea con amor con tu enemigo, ¿no? En la casa. Mira, no es fácil para regresar a casa después de irse un camino de 3 días. ¿Sí o no? No es fácil. No es fácil. Pero para los israelitas no les gusta caminar un camino de 3 días. ¿Por qué? Ellos tienen su cuerpo carnal en el mundo. Para nuestra vida igualmente. Después de recibir la salvación, no es fácil para servir al Señor por nuestro cuerpo carnal. Después de recibir la salvación, en nuestro cuerpo continuamente se queda el instinto pecaminoso. Continuamente. Por eso nuestro cuerpo no le gusta para servir al Señor después de salir de Egipto. Después de caminarse un camino de 3 días por el desierto, ¿cómo puede servir al Señor? Para los israelitas después de escucharlo, no le gusta. Señor, a mí no puedo. ¿Por qué? ¿Cómo puede caminar un camino de 3 días por el desierto? Imposible. A mí no. Por eso, nuestro cuerpo no le gusta para servir al Señor en el camino de 3 días. ¿Sí o no? Para nosotros, después de recibir la salvación, nuestra alma, nuestro cuerpo, todavía no. Por eso, con nuestro cuerpo no le gusta para servir al Señor. Por eso, la Biblia dice, hay una contienda entre cuerpo y el espíritu. El deseo de carne se pelea contra el espíritu. El deseo de nuestro espíritu se pelea contra nuestra carne.
Esto se oponen entre sí. Gálatas capítulo 5 pone. Después de recibir la salvación continuamente, hay una disputa entre carne y espíritu. Nuestro espíritu va a intentar servir al Señor con alegría. Pero nuestro cuerpo todavía no. ¿Por qué? Todo el mundo no le gusta para servir al Señor con su cuerpo. Señor, tengo cansado, tengo hambre, tengo mi marido, tengo mi esposa. No puede servir a ti. No es fácil. Además, después de recibir la salvación, en nuestro cuerpo hay un instinto pecaminoso. Continuamente. Mira, yo personalmente, después de terminar mi estudio en Estados Unidos, se ha regresado a Corea. Y luego, pasó unos días y yo he recibido la salvación. En aquel momento. Solo pasó unos días. En aquel momento yo he visto un anuncio público en tablero electrónico. Que aparece una chica guapa para beber una cerveza fresquito. Pero, sin darme cuenta, comience a babear. Sí. Oye, tengo vergüenza mucho. ¿Por qué? Yo antes de recibir la salvación, ¿sí? En bar, ¿sí o no? Mucho. Por eso después de recibir la salvación en mi cuerpo, continuamente me queda ese pecaminoso. Después de recibir la salvación, nuestro cuerpo no le gusta para servir al Señor. ¿Por qué? Para ir a la iglesia, para servir al Señor, se necesita muchos tiempos. Después de terminar nuestro trabajo, tenemos que ir a la iglesia para servir al Señor. También tenemos que participar en la comunión de distrito para servir al Señor. También en el domingo, en el miércoles, en el sábado. Hay muchas reuniones en la iglesia. Desde la reunión de los jóvenes hasta la reunión de las damas. ¿Sí o no? Para participar de toda la reunión, estoy agotado. ¿Sí o no? En aquel momento su esposa dice, marido, mi cielo, mi cuchicuchi, tú estás muy ocupado, estás cansada, ¿no? Hoy no tiene que estar conmigo, con un beso. En aquel momento que dice, sí, amor. Nuestro alma va a intentar servir al Señor continuamente. Pero nuestro cuerpo es diferente. Nuestro cuerpo va a intentar caminarse al mundo continuamente. Por eso es muy complicado para mantener la vida cristiana. ¿Sí o no? Sí. Por eso después de recibir la salvación, desde el principio tiene que cortar una relación con el mundo. ¿Por qué? Nuestro alma ni nuestro cuerpo está muerto. Ya. Para nosotros no podemos caminar el camino del mundo continuamente. Yo soy el siervo de Cristo. Yo soy un colaborador de Cristo. No podemos caminar por el camino del diablo, por el camino del mundo. Por eso después de recibir la salvación, sinceramente, tiene que cortar una relación con el mundo. Sí, tu amigo se corta. La relación del mundo se corta. Una comunión con los mundanos se corta. Todo corta. Y luego después de estar firma en la palabra del Señor, y luego le llama a sus compañeros para evangelizar. Para nosotros tenemos que estar separados del mundo desde nuestra salvación. Si no, en cualquier momento podemos caer en la tentación del mundo. Nosotros sabemos bien la palabra del Señor que aparece en 1
Primera Juan capítulo 2, versículo 19 hasta versículo 21. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo, no proviene del Padre, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo cuando era joven, un joven, mi compañero, me preguntó, sí, hermano, ¿cómo puedes mantener tu vida cristiana bien más que yo? ¿Más que yo? Mira todos los antepasados de la fe. Josué siempre estaba cerca de Moisés. ¿Sí o no? Los discípulos de Cristo siempre estaban cerca de Cristo. Pero después de fallecer, Moisés, ¿quién sirvió a Dios? Josué. Después de morirse nuestro Señor Jesucristo y ¿quién puede servir a Dios? Los discípulos. Los discípulos y Josué siempre están cerca de Cristo, siempre están cerca de Moisés. Ellos han visto la vida de Josué, la vida de Moisés, y luego ellos tratando de trabajar como ellos. Porque mi vida no cambia. Usted no vivo como Josué, no vivo como discípulo de Cristo. ¿A quién se está cercano? Por favor. Después de recibir la salvación, todo el mundo echando una culpa a los medioambientes. Por mi medio ambiente, por mi entorno, no puede mantener la vida cristiana. Yo estoy muy lejos de aquí. ¿Cómo puede venir a la iglesia para escuchar la palabra del Señor? En el caso de nuestra iglesia, Madre Este, cuando hacemos una academia bíblica, en nuestra iglesia, cada mes hay academia bíblica y pregunta-respuesta 2 veces. En aquel momento, alguno me pide, pastor, ¿no puede grabar este sermón? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para los hermanos que vienen a la iglesia solo pueden comer la comida espiritual. Pero cuando lo graba, normalmente en el baño. En el restaurante. ¿Sí o no? Mira, para los israelitas, cuando estaba en el desierto, cuando no se levanta rápidamente y temprano, no puede comer la maná que descendió del cielo. ¿Sí o no? Después de salir el sol, nadie comer maná. Pero en el día de hoy, toda la iglesia graba la palabra del domingo. Y luego lo come. Todo el mundo sabe bien el tiempo de comer físico, pero no sabe bien el tiempo de comer espiritual. ¿Sí o no? Para nosotros, ¿dónde estamos? ¿Dónde está su ubicación? ¿No está muy cerca del mundo?
¿A quién conoce? A los mundanos mucho. Si ve a sus compañeros, podemos saber bien y podemos conocer bien a tu vida. Antes de echar la culpa a otras personas, primeramente tiene que reflexionar sobre sí mismo. ¿Usted dónde está? ¿Dónde está? No. Ya, miramos la Biblia. Primera Crónicas capítulo 5. Primera Crónicas capítulo 5. Primera Crónicas capítulo 5, versículo 25 al 26. O sea, capítulo 5, versículo 25, 26. Ya haríamos juntos. Pero se rebelaron contra el Dios de su padre y siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, y a los cuales Jehová había quitado delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rudimentos y gaditas y a la medita tribu de Manasés, y los llevó a Alán, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Aquí aparece sobre unos tribus de Israel. En Israel hay 12 tribus, ¿sí o no? Sí, 12 tribus. 2 tribus no, 12 tribus, ¿no? Pero 2 tribus y medio no quieren entregar en la tierra de Canaán. Mira, si tiene que imaginar una mapa del pueblo de Israel. En el medio de Israel hay un río Jordán al norte. Pero para entregar en la tierra de Canaán, tiene que cruzar por el río Jordán. ¿Me entiende? Pero los 2 tribus y medio no va a intentar, no quiere entregar en la tierra de Canaán. Solo 9 tribus y medio entregaron sobre la tierra de Canaán, que Dios les ha dado una promesa. Solo. Pero, finalmente, 2 tribus y medio fueron destruidos. Fueron cautivos por el rey de Asiria. ¿Por qué? Ya, para entender esta situación, miramos sus vidas. Números capítulo 32. Números capítulo 32, versículo 1. En 5 minutos vamos a terminarlo. Y luego vamos a matar un gusanito conjunto, ¿no? Ya. Números capítulo 32, versículo 1. Versículo 1. Números capítulo 32, versículo 1. Y haremos juntos, ya. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y volvieron la tierra de Gesar y de Gad, y les
parteció en país lugar de ganado, perdón. Aquí, mira, ellos, el pueblo de Israel, antes de entregar en la tierra de Canaán, 2 tribus han visto una tierra para pastorear sus ganados. Esta tierra es muy buena para pastorear sus ganados, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Mira, Lot también, después de pelearse contra su tío Abraham y con los pastores de su tío Abraham, él ha visto unas tierras. La tierra de Zoar. La Biblia dice, esa tierra era como el huerto de Jehová y como la tierra de Egipto. Antes de que Jehová destruyese a Sodoma y a Gomorra. Igual. 2 tribus en medio, antes de cruzar por el río Jordán, ellos han visto unos pastos. Mira, esta tierra no está bien para pastorear nuestros ganados, ¿no? Muy bien, muy bien. Por eso ellos dicen, Señor, Moisés, por favor, para nosotros no podemos quedarnos en esta tierra. En aquel momento su líder dice, mira, Dios nos ha dado la tierra de Canaán. Para nosotros tenemos que entregar completamente, conjunto, en la tierra de Canaán. Pero él dice, Señor, por favor, nosotros tenemos muchos ganados, pero esta tierra es muy, muy buena, ¿sí o no? Por eso, por favor, ¿no puede darnos? Por favor. Y luego, mira, versículo 16. Versículo 16 y versículo 17. Entonces ellos vieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestros ganados y cuidades para nuestros niños. 17, leamos juntos. Y nosotros no... Sí, versículo 16 pone, para nuestros ganados, para nuestros niños. Versículo 17 pone, nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. ¿Sí o no? Nuestros ganados, nuestros niños. ¿Qué significa esto? Mira, esta tierra es muy buena para pastorear nuestros ganados, también para nuestros niños, para criar bien. ¿Qué significa esto? En el día de hoy, algunos dicen, después de ser salvo, pastor, para mí es muy complicado para participar en la iglesia, para participar en el culto de la iglesia, para escuchar la palabra, para participar en una reunión de las damas, una reunión de los caballeros, una reunión de los jóvenes. ¿Por qué? Estoy muy, muy ocupado por mi trabajo, por una educación de mi hijo, por la educación de mi hija, por un viaje de mi familia. Cada uno tiene sus razones porque no participa en la reunión. Nuestros ganados, nuestros niños, ¿no es muy, muy egoístas? Mira, en el principio, después de ser salvo, todo el mundo dice, a mí voy a servir al Señor sinceramente y verdaderamente hasta la muerte. Pero después pasan unos tiempos que dice, Señor, a mí no puedo servir a ti por mi trabajo, por la educación de mi hijo, por mis ganados. Imposible, ¿no? Mira,
La Biblia dice, Proverbios capítulo 16, versículo 27 pone, hay caminos que parece derecho al hombre, pero el fin es el camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero el fin es el camino de muerte. Mira, por eso finalmente mira, ellos se quedan antes de entregar en la tierra de Canaán, en la parte de oriente, en medio río Jordán, oriente y occidente. Occidente, 9 tribus y medio entregaron con la palabra de Dios. Pero 2 tribus y medio se quedan en oriente. Pero pensamos, Asiria, cuando se ataca a otros países, a Egipto, a Israel, ellos primero fueron cautivos. ¿Por qué? Ese oriente es el camino para ir a Egipto. Por eso, rey de Asiria, cuando se va a Egipto, primero pisar, destruir este pueblo. Mira, a los ojos de ellos, esa tierra era como la tierra de Jehová, el huerto de Jehová, en la tierra de Egipto, a los ojos de ellos. Uno dice, este pueblo es muy bueno, ¿no? Esa ciudad muy bueno para educar bien a nuestros niños, para viajar con nuestra familia, para comer bien, para sobrevivir bien, ¿no? Para trabajar bien. Por eso dice, pastor, a mí no puedo participar en una comunión de las damas y de los caballeros y de los jóvenes. No puedo. ¿Por qué? ¿No es un hombre egoísta? ¿No es muy egoístico? Sí. Según su pensamiento, ha elegido una tierra. Finalmente, se ha destruido primero. Para nosotros, como 2 tribus y medio de Israel, sí, está muy cerca del mundo, ¿cómo sería? No sé exactamente, tiene que pensarlo, tiene que imaginarlo en la vida de ellos. Porque ellos fueron destruidos totalmente primero. Ellos dicen, esta tierra es muy buena para pastorear nuestros ganados, para nuestros niños. Pero fue destruido primero. ¿Por qué? Para nosotros, por favor, el mundo y sus deseos pasa. Pero la Biblia dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora mismo, ¿no ha visto las señales del fin del mundo? Mira, ahora mismo hay una guerra entre Palestina y Israel, Ucrania y Rusia. Entonces, por la guerra, los israelitas que viven en otros países se han vuelto a su territorio con su voluntad. ¿Me entiende? Para preparar la guerra. Cuando llegue el fin del mundo, se levantará la guerra entre naciones y contra naciones. Según la palabra del Señor, se han cumplido todas las cosas en aquel momento. Para nosotros, ¿cómo tenemos que vivir en el mundo? ¿Como un hombre egoísta quiere vivir en el mundo? Después de ser salvo, todo el mundo dice de su boca, Señor, a mí quiero servir a ti solo, sinceramente y verdaderamente.
pero después de ser salvo y pasó unos días no buscando una tierra buena para educar bien sus niños. Nosotros tenemos que caminarnos un camino de 3 días por el desierto para servir al Señor. Desde el principio, después de ser salvo para nosotros, tiene que cortar una relación con el mundo. No pasa nada. Si se corta una relación con mi amigo antiguo, sinceramente, ¿saldrá un problema gigante? No hay problema, nada. Por favor, para nosotros tenemos que mantener la vida cristiana. A Dios le gusta una separación. Tiene que separar entre la luna y el sol. Está separado la luna y el sol. Igualmente, para nosotros tenemos que separar con el mundo. Del mundo. Por favor, después de ser salvo, alguien va a intentar servir al Señor sinceramente, por favor, primeramente, cortar la relación. El Señor nos pide separación del mundo. Por eso ya, por medio de esta ocasión, pensamos sobre la vida del pueblo de Israel. Para los israelitas, ¿por qué debe caminarse un camino de 3 días por el desierto? Por favor, cada uno después de regresar a la casa, medita en esta palabra, por favor. Terminamos con la oración. Señor, gracias por salvarnos con la sangre de nuestro Señor. Con la palabra del Señor queremos crecer en nuestra fe. Señor, somos muy débiles físicamente y espiritualmente. Sin ayuda de nuestro Señor no podemos caminar por el camino de nuestro Señor. Señor, alrededor de nosotros hay muchos hermanos. Por medio de muchos hermanos podemos guardar nuestra fe. Y también por medio de unos hermanos podemos caminar por el camino de nuestro Señor continuamente. Alrededor de nosotros hay muchos hermanos sinceros. Por eso, para nosotros queremos comunicar bien con ellos para servir al Señor, por favor. Nosotros verdaderamente estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, el resto del tiempo nos dará la palabra del Señor para velar ante la presencia de nuestro Señor. Señor, hoy también nos da y nos abunda suficientemente la palabra del Señor, por favor. A los hermanos que no pueden venir a la iglesia, por favor, les dará una ocasión más para comer la comida espiritualmente, por favor. En el nombre de Jesucristo, que nos ha salvo, hemos orado. Amén.